Jóvenes, ¿me escuchan? Doctor, buenas Buenas tardes. tardes. ¿Me escucha? Ya, van a disculpar el retraso, había problemas de conexión. Pues vamos a continuar con el avance de la asignatura y hoy vamos a hablar de las infecciones ginecológicas. Bueno, para hablar de las infecciones ginecológicas es necesario puntualizar estos 4 aspectos que van a permitir realizar un diagnóstico particular de cada paciente asociado a su pareja y un diagnóstico poblacional que afecta a un determinado grupo de las personas. Aparte de ello, vamos a poder ver la clínica, vale decir la signo y sintomatología local que afecta al tracto genital inferior y el cuadro clínico general que va a hacer referencia a la infección sistémica que va a presentar cada una de estas pacientes. También es importante mencionar que el cuadro epidemiológico está en relación al lugar, a la procedencia y a la actividad que realizan las pacientes. Y en cuanto al laboratorio, es importante asociar la capacidad de diagnóstico que tiene este laboratorio, puesto que en muchas situaciones necesitamos combinar la clínica más el laboratorio. Y esto hace referencia a la capacidad de diagnóstico del agente etiológico que tiene el laboratorio, ¿no? A la capacidad de identificar el germen causante de las infecciones. Estas infecciones cérvico-vaginales en la actualidad se las clasifica en de origen exógeno y de origen endógeno. Esto vale decir, va a implicar a las infecciones exógenas que van a determinar las infecciones estrictamente de transmisión sexual, que pueden diagnosticarse específicamente en el tracto genital inferior, como por ejemplo podemos citar la úlcera genital. También la eliminación del virus de la inmunodeficiencia adquirida va a causar un impacto importante en las infecciones de transmisión sexual. Todas estas fallas en el diagnóstico y el tratamiento de estas infecciones de transmisión sexual en la mujer pueden ocasionar graves complicaciones y secuelas, entre las que podemos citar la infertilidad, la pérdida fetal, el embarazo ectópico, el cáncer anogenital, la muerte prematura, así como también infecciones que van a implicar al recién nacido y a los lactantes. Los errores más comunes que se pueden presentar en cuanto al diagnóstico de estas infecciones de transmisión sexual son solicitar los estudios microbiológicos innecesarios, ¿no? Sin un interrogatorio adecuado. No interpretar adecuadamente los resultados del laboratorio. No solicitar en el tiempo y forma estudios microbiológicos en los casos que correspondan. Solicitar estudios microbiológicos luego de iniciado el tratamiento antimicrobiano. No explicar a las pacientes en cuanto a la preparación necesaria para los diferentes estudios. Este punto es muy importante, puesto que debemos explicar a la paciente que no debe realizarse un aseo vaginal o no tener relaciones sexuales 48 horas antes de toma de la muestra. Valerse solo por la clínica, que esto nos va a llevar a errores diagnósticos en mayor o en menor grado, por eso que debemos asociar la clínica al laboratorio y el laboratorio debe estar en función a su capacidad de diagnóstico del agente etiológico, como mencionábamos. Rotular como infección de transmisión sexual a ciertas infecciones endógenas. No utilizar métodos de diagnóstico que nos permitan realizar una identificación primaria de esta patología. Y la falta de actitud preventiva, puesto que todas estas infecciones de transmisión sexual se pueden prevenir. Los errores en cuanto al tratamiento deben estar implicados en cuanto a confundir la profilaxis
con las intervenciones quirúrgicas o las maniobras que nosotros podamos realizar, indicar tratamientos sin tener la seguridad de su cumplimiento. Muchas veces nos enfocamos solamente en la paciente femenina y no así en su pareja. Desconocer la eficacia y la biodisponibilidad de los fármacos los cuales estamos prescribiendo, no evaluar suficientemente la necesidad del tratamiento de la pareja y no conocer las restricciones en el embarazo y en la lactancia de distintos fármacos, ¿no? Es importante sobre todo porque estas infecciones pueden ocasionarnos aborto o amenaza de parto prematuro o parto prematuro. Y no conocer la resistencia de los microorganismos a los antibióticos. Entonces es importante estos aspectos para poder tener un éxito en el tratamiento de estas pacientes. Dentro de la investigación en el gabinete, los que más se utilizan para el diagnóstico de estas entidades son la tinción de Gram, tinción de Giemsa, la naranja de acridina, realizar cultivos de flujo vaginal, búsqueda de anticuerpos, como en el caso de la clamidia trachomatis, que es de frecuente presentación en nuestro medio. Estos anticuerpos ya pueden ser identificados a través de somáticos, capsulares o flagelares, y también la investigación de productos metabólicos provenientes de estos gérmenes. También dentro de la investigación de la respuesta provocada por el microorganismo, tenemos la identificación de los anticuerpos contra las bacterias, ¿no? Dentro de estas, para mencionarles, tenemos las técnicas y dentro de estas técnicas tenemos la aglutinación, la hemaglutinación, la coaglutinación, la contrainmunoelectroforesis y el enzimo inmunoensayo y la PCR. Tenemos las hibridaciones específicamente para el diagnóstico del HPV, o sea, del virus del papiloma humano. Dentro de los estudios microbiológicos tenemos la microscopía, los cultivos, la detección de antígenos, la detección de anticuerpos y el estudio biomolecular. Algunas definiciones que son importantes para encasillar estos procesos de infecciones. Tenemos como primera definición la infección, que dice que es la presencia y replicación de microorganismos en los tejidos del huésped. Esta respuesta puede ser variable y puede desencadenar una infección subclínica o una enfermedad. Y la infección subclínica es la reacción entre el agente y el huésped, que va a estar limitada por la respuesta inmunitaria del paciente y que solo puede ser diagnosticada por medios serológicos. Y la enfermedad, que va a ser la expresión clínica de la infección por la presencia y la replicación de estos microorganismos que van a alterar al huésped provocando signos y síntomas. Otra definición importante es la colonización, que es la presencia de microorganismos que no van a producir enfermedad clínica ni tampoco subclínica. Portador es la persona colonizada por un microorganismo, pero que no va a mostrar evidencia de la enfermedad. Si bien pudo haberla pasado, esta no va a ser evidente y esta es propia de aquellas infecciones crónicas. También tenemos la contaminación, que es la presencia de microorganismos en la superficie del cuerpo del huésped, sin invasión o reacción tisular o en la superficie de objetos inanimados. Cuando decimos objetos inanimados, puede ser que nosotros contaminemos el tracto genital inferior al no realizar las maniobras de asepsia y antisepsia correctas durante el examen ginecológico. Dentro de otras definiciones, tenemos la virulencia, que es la capacidad del patógeno de producir enfermedad. Patógeno, que es un microorganismo capaz de invadir el cuerpo y producir enfermedad. Y tenemos el tropismo tisular o celular,
que es la presencia de determinadas bacterias sobre ciertas células, o sea, es la predisposición que tienen las bacterias para encontrar un hábitat específico dentro del cuerpo de estas pacientes. ¿Qué es la flora vaginal normal o microbiota? O flora habitual que se encuentra dentro de la cavidad vaginal. Bueno, dentro de la cavidad vaginal va a existir una serie de microorganismos que la van a colonizar de manera normal y se van a situar específicamente en la región vaginal. Y existe una relación simbiótica entre ambos. Este término hace referencia a la comunidad de microorganismos vivos residentes en el nicho ecológico, que en este caso va a venir a ser la cavidad vaginal. Algunos componentes de esta microbiota habitual, en algunas circunstancias, pueden causar enfermedades, ¿no? Y esto es en casos especiales. Y en ese caso se van a convertir en gérmenes patógenos o también conocidos como oportunistas. Existen variaciones fisiológicas dentro de esta microbiota según las etapas que va a ir transcurriendo la mujer durante el transcurso de su vida. Y es así que durante la etapa perinatal vamos a encontrar en la flora vaginal sobre todo aquellos microorganismos provenientes de la flora materna, ¿no? Que ingresan al organismo de la recién nacida a través de la deglución. Y una de las características de la cavidad vaginal en la etapa perinatal es que el pH va a estar entre 6 y 7. En las lactantes y en las niñas vamos a encontrar la presencia del Staphylococcus spp, y ya en la menarca vamos a encontrar la presencia de los bacilos de Doederlein, o también conocidos como lactobacilos, y la presencia de cándida. En la posmenopausia vamos a encontrar la presencia de bacilos gram negativos, la presencia de gérmenes aerobios, así como también la presencia de Escherichia coli, que esto es sobre todo un proceso de contaminación a consecuencia de la vecindad que existe a través de el recto con los genitales femeninos. Según el ciclo menstrual, también vamos a poder observar que va a variar esta flora o esta microbiota vaginal. Y es así que vamos a encontrar durante la menstruación la presencia o el predominio de gérmenes gram positivos. Luego, antes de la menstruación, van a disminuir estos gérmenes gram positivos. Y la característica durante el ciclo menstrual es que no va a existir una variación de los gérmenes anaerobios. Durante el embarazo y el puerperio vamos a encontrar la presencia de lactobacilos, presencia de levaduras, gérmenes anaerobios y enterobacterias. También se puede encontrar en algunas situaciones especiales la presencia de microorganismos. Por ejemplo, cuando se utilizan tampones durante la menstruación o las toallas higiénicas, vamos a poder observar el predominio de algunos gérmenes que por contaminación también van a provocar la presencia de gérmenes. También la presencia del dispositivo intrauterino va a originar modificaciones, ¿no? Sobre todo un proceso inflamatorio que puede modificar el pH. Y esto también va a condicionar sobre todo la presencia de un germen que es el Actinomyces israel. La utilización del diafragma o de jaleas espermáticas también van a modificar en forma cuantitativa y cualitativa la presencia normal de la flora o de la ecología vaginal, provocando cambios en el pH. Y esto también va a condicionar la presencia de infecciones recurrentes. Y también las relaciones sexuales van a ocasionar
la presencia de algunos gérmenes, ¿no? Los más principales y que provocan infecciones, como son la presencia del virus de inmunodeficiencia adquirida o el virus del papiloma humano, así como también la clamidia trachomatis, la trichomoniasis y la candidiasis vulvovaginal. ¿Cuál es la flora permanente que se va a encontrar presente dentro de la ecología vaginal? Va a estar presente los lactobacilos o bacilos de Doderlein y la presencia de corinobacterias. Flora esporádica hace referencia a que existen en un momento del ciclo, como el Ureoplasma ureatilicum. Flora intermitente que aparecen cíclicamente, como hemos podido ver, en las etapas de la vida o durante el ciclo menstrual o en la etapa de gestación. Hay una predominancia de algunos gérmenes. Y la flora patógena, ¿no? Que van a provocar infecciones de transmisión sexual, que también pueden ser propia de la ecología vaginal normal, como la presencia de la cándida, que normalmente la mujer tiene la presencia de la cándida albicans, pero en una relación simbiótica no va a producir proceso infeccioso. Pero en algunos momentos, cuando, por ejemplo, baja la inmunidad de la mujer, estas van a provocar una candidiasis vulvovaginal. En cuanto a las infecciones del tracto genital, ya hemos definido las endógenas y las exógenas, pero para repetirles, estas van a ser producidas por los agentes que forman la flora habitual normal, la ecología vaginal normal. Y las exógenas, estas son producidas por gérmenes que no se encuentran normalmente dentro de la cavidad vaginal, pero pueden ocasionar infecciones de transmisión sexual al introducir cualquier objeto, como los objetos inanimados que hemos mencionado, que no forman parte de la flora habitual. Y tenemos la candidiasis vulvovaginal. La candidiasis vulvovaginal va a presentar factores predisponentes, ¿no? Esta candidiasis vulvovaginal se presenta con mucha frecuencia y se caracteriza porque no presenta sintomatología, ¿no? Muchos años la paciente no va a presentar ningún síntoma, ninguna alteración, y vamos a poder encontrar a través de un examen ginecológico, que es la especuloscopía, el diagnóstico de esta entidad nosológica. Las mujeres se caracterizan porque tienen episodios aislados, ¿no? Un tiempo va a haber una descarga de flujo vaginal, luego se va a perder y la paciente va a pensar que no está infectada por la cándida y va a seguir su vida sin realizar el tratamiento específico. Y las mujeres con infección recurrente, ellas son las que generalmente consultan y debemos realizar el examen ginecológico y la toma de muestra específica para el diagnóstico y realizar el tratamiento. Es muy frecuente la candidiasis vulvovaginal durante el embarazo. Entonces, a todas las pacientes embarazadas que nos refieran o no nos refieran, es importante en la primera consulta solicitar un examen de flujo vaginal para hacer el diagnóstico. La utilización de anticonceptivos orales también va a predisponer la presencia de candidiasis vulvovaginal, al igual que la diabetes. La utilización de antimicrobianos, muchas veces los antibióticos que van a actuar en forma sistémica, van a ir también a atacar a la flora vaginal normal, que en cierta forma tienen una función protectora, y al atacar a la flora vaginal normal, las cándidas van a comenzar a proliferar y ocasionar el proceso infeccioso. Y por supuesto, las pacientes inmunodeprimidas son candidatas a sufrir la candidiasis vulvovaginal. Y aquí en la microfotografía podemos ver la cándida vaginal. Y clínicamente esta candidiasis vulvovaginal se va a caracterizar porque vamos a ver a la especuloscopía la presencia de un flujo escaso, abundante, con presencia de flóculos y gromus, que generalmente no es fétida,
pero nos da un aspecto blanquecino. El pH se va a caracterizar porque va a ser menor a 4.5 y la prueba de aminas es negativa. Vamos a encontrar también que estas pacientes van a producir hifas micóticas y se puede diagnosticar también durante la realización de el Papa Nicolau. También se puede realizar el cultivo y antibiograma para el tratamiento específico. Bueno, el tratamiento consiste en la aplicación de clotrimazol en óvulos de 100 miligramos vía vaginal cada noche por 7 días. Otra infección, la vaginosis bacteriana, ¿no? Provocada por los siguientes microorganismos: la Gardnerella vaginalis, algunos gérmenes anaerobios, el Mobilingus y el Mycoplasma. Entonces, estos van a ocasionar la vaginosis bacteriana. Los factores de riesgo son las actividades de transmisión sexual sin protección, o sea, sin preservativo, la terapia de reemplazo hormonal que va también a modificar en cierta forma el pH vaginal, los lavados vaginales internos que van a modificar también el pH vaginal. Sabemos que el pH vaginal es ácido, 4.5, 4.3, y esta es una medida protectora para evitar estos procesos infecciosos. Dentro de la patogenia tenemos factores hormonales que suelen afectar con mucha frecuencia a pacientes en edad reproductiva, así también en pacientes que tienen la utilización prolongada de estrógenos, como en la terapia de reemplazo hormonal, que van a provocar la modificación del pH. Existen también algunos factores microbiológicos que van a provocar la presencia de este proceso infeccioso. Así, cuando existe una producción inadecuada de agua oxigenada, como lo producido por los lactobacilos, ¿no? Que van a favorecer la proliferación de la Gardnerella vaginalis, el Mycoplasma, el Mobiluncus y algunos gérmenes anaerobios. Dentro de la clínica podemos apreciar que realizada la espectroscopía vamos a poder ver la siguiente signosintomatología, ¿no? Vamos a ver un flujo que generalmente tiene mal olor semejante al olor del pescado, prurito, disuria, eritema, ardor vulvar, dispareunia, sinusorragia, menstruaciones fétidas o también la presencia de mal olor después de haber realizado la relación sexual. Y esta vaginosis bacteriana tiende a la recurrencia, no puede manifestarse continuamente. Entonces, es importante hacer el diagnóstico de esta vaginosis bacteriana, puesto que puede complicar la gestación, es un agente causante de abortos en el primer y el segundo trimestre, también ocasiona partos prematuros, ruptura prematura de membranas asociada a la cariomionitis, infecciones puerperiales e incluso infecciones después de la cesárea. Esta vaginosis bacteriana, si bien como hemos visto complica obstétricamente la gestación, también va a complicar desde el punto de vista ginecológico, asociándose a la enfermedad inflamatoria pélvica, a infecciones postoperatorios, así como también va a asociarse con mucha frecuencia a la presencia de el VIH. Aquí tenemos la vaginosis bacteriana, cuyo tratamiento es la aplicación de metronidazol de 500 miligramos vía vaginal por 7 días, así como también la utilización de clindamicina. Ojo, es importante el estado gravídico, ¿no? Podemos utilizar metronidazol, pero si está embarazada, está en las primeras etapas de la gestación, proscrito la utilización de la clindamicina.
Entonces llegamos a la evolución del concepto, que antes eran consideradas como enfermedades venéreas, luego enfermedades de transmisión y ahora infecciones de transmisión sexual. Entonces, al ser el ser humano el único reservorio, existe un aspecto negativo en relación a la sexualidad, porque éstas se transmiten específicamente y con mucha frecuencia a través del contacto sexual. Y como mencionamos anteriormente, el objetivo de nosotros es la prevención de este tipo de infecciones a través de la educación sexual y reproductiva. Los patógenos involucrados podemos diferenciarlos en la primera generación, que son las clásicas bacterianas, como la sífilis, la gonorrea o el chancro blanco. Segunda generación, el herpes, la clamidia trachomatis y el ureaplasma ureactílico. Por ejemplo, estas dos van a presentar una clínica que se puede realizar el diagnóstico, pero la clamidia trachomatis en muchas ocasiones no va a presentar una clínica florida y nos vamos a dar cuenta que la paciente está infectada por la clamidia trachomatis muchos años después, cuando ya presente las secuelas, como es la enfermedad inflamatoria pélvica. Dentro de la tercera generación tenemos la hepatitis D, el VIH, el citomegalovirus y el virus del papiloma humano. Entonces, ¿cuáles son los problemas en el diagnóstico y tratamiento? No nos olvidemos que estas tienen una clínica poco demostrativa, tienen episodios de manifestación, luego se hacen oligosintomáticas o asintomáticas y no realizamos un diagnóstico oportuno. Son infecciones subclínicas que nosotros podemos diagnosticarlas recién a través del examen ginecológico e incluso, por ejemplo, la clamidia trachomatis no va a presentar flujo, pero necesitamos un diagnóstico laboratorial como es la detección de anticuerpos contra la clamidia trachomatis. Van a producir consecuencias graves como vamos a observar la próxima clase, la enfermedad inflamatoria pélvica que va a condicionar a esterilidad y la presencia de embarazo ectópico. Generalmente, en su gran mayoría, estos microorganismos no actúan solos, sino vamos a tener una cervicovaginitis mixta, donde nosotros debemos realizar un tratamiento mixto con óvulos mixtos para los gérmenes que están provocando los procesos infecciosos. Existe una falta de cumplimiento al tratamiento por parte de las pacientes, porque muchas veces lo sienten incómodo la introducción de óvulos vaginales y también lo sienten incómodo la aplicación de las cremas vaginales con antibióticos para su tratamiento. Y esto va asociado porque en muchas situaciones algunos varones, o sea, las parejas no realizan el tratamiento porque existe cierta incomodidad. Bueno, en cuanto a las cápsulas, no hay problemas, vía oral se puede ingerir, pero hay algunas cremas que tienen que ser aplicadas directamente en el órgano genital masculino y eso genera cierta incomodidad, por eso existe el incumplimiento al tratamiento. El diagnóstico y el tratamiento debe ser a los dos. Si bien la pesquisa se va a realizar primeramente en la paciente, nosotros debemos hablarle y también solicitar la presencia de su pareja para realizar el tratamiento específico. En cuanto a los factores que marcan un riesgo elevado, son el comportamiento sexual. Dentro de este comportamiento sexual está la promiscuidad, varias parejas sexuales sin protección, la prostitución, que ya lo conocemos, y las prácticas sexuales que no están determinadas específicamente como el sexo oral, el sexo anal, que van a condicionar también la presencia de estas infecciones de transmisión sexual. La utilización por tiempos prolongados de anticonceptivos orales también van a condicionar la presencia de estos procesos infecciosos, puesto que sí, los anticonceptivos orales, si bien te protegen contra el embarazo, sí, pero no te van a proteger contra las infecciones de transmisión sexual. Métodos higiénicos, no nos olvidemos que para utilizar un jabón de introducción vaginal, este debe tener un pH neutro, no debe ser alcalino ni debe ser ácido para no modificar el pH ácido de la
vagina. También hay antecedentes demográficos donde en algunas culturas, por ejemplo, sabemos que existe la característica de que un varón puede tener varias esposas, entonces eso también va a determinar la presencia de estas infecciones de transmisión sexual. Y también ahí está relacionado la edad de la paciente. No todas las pacientes en edad reproductiva se debe sospechar de actividad sexual y se debe siempre pensar en procesos infecciosos de transmisión sexual. Dentro del aspecto socioeconómico y cultural, también hay culturas, ¿no? Como mencionábamos, donde existe la libertad de que un varón pueda estar con varias mujeres y la residencia urbana, ¿no? Que saltó últimamente ya a la luz, puesto que las mujeres que tienen una residencia urbana son las más propensas a presentar infecciones de transmisión sexual porque existe más probabilidades de estar con parejas, incluso en lugares como de encuentros de citas, discotecas, etcétera. Y el estado marital. El tener una sola pareja, el estar casado, hace referencia, también disminuye el riesgo de infecciones de transmisión sexual. Y por supuesto la drogadicción, ¿no? Que lleva a comportamientos sexuales erráticos. En cuanto al manejo, debemos realizar un diagnóstico etiológico. El tradicional que hace referencia, como hemos visto en las imágenes, a la especuloscopía, al examen ginecológico, que si obtengo esas características, puedo ya iniciar un tratamiento, si es que no tengo un laboratorio a mano, por ejemplo, en el campo, entonces ya puedo basarme, ya olor a pescado, signo del pincelada, ya vaginosis bacteriana, puedo iniciar mi tratamiento. Pero siempre sospechando, ojo, que estas infecciones de transmisión sexual no vienen solas, sino hay varios gérmenes que te condicionan la presencia de ellos. Y también realizar el diagnóstico laboratorial, que es específico, ¿no? Ahí me va a dar incluso la presencia de qué gérmenes están provocando el proceso infeccioso. En cuanto a la clamidia trachomatis, esta se caracteriza porque es un parásito intracelular y esta va a abarcar los siguientes órganos, como va a el cuello cervical, donde va a producir una cervicitis asintomática o sintomática, que cuando esta ya se hace crónica va a provocar una descarga mucoporulenta que puede ser observada tanto por la paciente o por el examen ginecológico, puede provocar ya con sus secuelas en la enfermedad inflamatoria pélvica la presencia de embarazo ectópico, va a provocar hipertrofia de la mucosa vaginal, así como también edema de la mucosa vaginal. Desde su localización en la cavidad vaginal, esta puede migrar al aparato urinario y provocar una uretritis. También puede ir a obstruir el orificio de salida de la glándula de Bartolino y provocar una bartolinitis. Y también va a ir a afectar a los ganglios que se encuentran próximos a la región genital y va a provocar linfogranuloma. Si la paciente está con trabajo de parto y nosotros no hemos realizado el diagnóstico, el producto al atravesar el canal del parto puede sufrir las infecciones neonatales y perinatales, ¿no? Como son la conjuntivitis, la nasofaringitis, la neumonía y la neumonitis. ¿Cómo se diagnostica? Como habíamos ya adelantado algo, este proceso infeccioso no va a provocar en las etapas iniciales ningún síntoma, pero se puede realizar el diagnóstico a través de la detección de anticuerpos para trichomonas. Y en ese caso, nosotros ya hemos dicho, en toda paciente con actividad sexual y edad reproductiva se debe sospechar del proceso infeccioso. Tratamiento.
Bueno, aquí tenemos el tratamiento. Si esta paciente está embarazada, nosotros podemos rotar el tratamiento a la aplicación de eritromicina o roxitromicina para evitar las complicaciones en el feto. El micoplasma. El micoplasma en sus tres variedades, fermentas, hominis o genalitium, van a provocar este proceso infeccioso. Y la clínica es más o menos la misma, va a provocar uretritis y cervicitis. Y el tratamiento generalmente es igual que la clamidia trachoplana, ¿no? Como es la doxiciclina y el ciprofloxacina. Las trichomonas vaginales también es de frecuente presentación en nuestro medio, y ustedes ya lo conocen, son un protozoo flagelado que generalmente provoca colpitis y vaginitis, y la clínica se va a caracterizar porque puede asociarse esta trichomona a una infección del tracto genital superior también, como es la enfermedad pélvica inflamatoria, y se va a caracterizar por un flujo genital, y este flujo genital es de aspecto amarilloso o verdoso, puede tener también un aspecto grisáceo y el aspecto de burbujas. Además, dentro de los síntomas vulvarios vamos a tener prurito, ardor, quemazón, y se asocia a síntomas urinarios por provocar infección urinaria. También va a producir dispareunia, dolor pélvico. Toda la región vulvovaginal va a estar eritematosa. Podemos encontrar incluso la presencia de escoriaciones y presencia de culpitis en puntos rojos. El diagnóstico se va a caracterizar porque va a aumentar el pH, va a ser mayor a 4.5, el test de aminas es positivo, y así como también podemos visualizar a través de la obtención del flujo vaginal la presencia de la trichomona. Entonces, este es el flujo característico, ¿no? Como mencionamos, blanquecino, grisáceo, verdoso, y aquí ya la característica es que va a ser burbujeado, ¿no? Como podemos apreciar acá en la imagen. Y el tratamiento también se realiza con metronidazol, tinidazol. Ahora, el metronidazol puede ser una sola dosis de 2 gramos vía oral, o podemos realizar el tratamiento por 7 días de metronidazol en óvulos 100 miligramos o tinidazol de 200 miligramos. Y acá está es el flujo vaginal, donde podemos apreciar la presencia de la trichomona. La Neisseria gonorrhoeae, esta también va a provocar infecciones de transmisión sexual y se va a adherir a las microvellosidades de la mucosa vaginal. Esta Neisseria gonorrhoeae puede afectar tanto al recto, provocando linfadenitis cervical, puede afectar el cuello uterino, donde va a provocar la secreción vaginal purulenta y la cervicitis específicamente, y continuando, la Neisseria gonorrhoeae puede ir y localizarse, como habíamos dicho, en la uretra y producir una infección urinaria baja. El tratamiento se basa específicamente en la aplicación de ciprofloxacina de 500 miligramos monodosis, o también la utilización de espectomicina de 2 gramos intramuscular en una sola dosis. También se puede utilizar las cefalosporinas de tercera o segunda generación, y cuando tenemos infecciones mixtas, como hemos mencionado, podemos hacer uso de la espectomicina más la citromicina y la doxiciclina, entonces, o el oxoflacina, que pueden ir bien y con buenos resultados en este tipo de pacientes. Bueno, la sífilis, que es altamente contagiosa y peligrosa, se transmite específicamente por contacto sexual y verticalmente. Puede evolucionar
en etapas donde a veces los síntomas van a desaparecer, dando la impresión de que ya la paciente está curada, pero debemos realizar siempre el diagnóstico específico como lo estamos viendo, ¿no? En la práctica, donde se solicita a todas las embarazadas el RPR o el BDRL específico para la detección de sífilis y evitar las etapas de presentación. Bueno, el contagio generalmente se va a caracterizar porque la sífilis se va a ir a situar en la boca y en el ano, entonces debemos tener mucho cuidado y realizar un examen específico para el diagnóstico de las pacientes que presentan sífilis. El diagnóstico y el tratamiento es igual que el que se utiliza en la Neisseria gonorrhoeae y es importante realizar el seguimiento en los embarazos y en el posparto. La hepatitis B, pero esta vez como infección de transmisión sexual, esta se presenta por la vía fecal oral o oral anal o dígito anal. Como habíamos mencionado, las prácticas sexuales que no son habitualmente las que se deben realizar van a condicionar la presencia de la hepatitis A como infección de transmisión sexual. El citomegalovirus también como infección de transmisión sexual se va a asociar porque este generalmente se deposita en el líquido seminal cuando está saliendo a través del meato ureteral del varón y puede ser transmitido al tracto genital inferior de la mujer. Y también este citomegalovirus va a ser asintomática ya y en etapas tardías donde ya hay secuelas, recién se va a realizar el diagnóstico. Entonces, todos aquellos métodos anticonceptivos, desde el punto de vista anticonceptivo, sí tienen su objetivo, evitan el embarazo, pero no van a evitar las infecciones de transmisión sexual. Es por eso que se debe tener en cuenta la utilización del preservativo, ¿no? Del condón que nos va a proteger tanto para las infecciones de transmisión sexual como para el embarazo. Los otros anticonceptivos que se utilizan generalmente están indicados en aquellas parejas estables sin riesgo de contacto sexual con otras personas que puedan ser el foco infeccioso. Bueno, y principalmente el uso del profiláctico se va a enfocar en la prevención del VIH, que ustedes ya saben por quién es producido y cuáles son las medidas preventivas para evitar el contagio. En nuestra asignatura lo importante es la utilización de los preservativos durante las relaciones sexuales, que pueden ser ocasionales o cuando se realiza actividades sexuales como la prostitución. Entonces es importante la utilización del preservativo. Bueno, dentro de los síntomas del SIDA tenemos los síntomas generales, pero lo más importante dentro de la especialidad es que ustedes a toda paciente deben solicitar la prueba rápida de VIH. Si esta sale positiva, nosotros debemos solicitar la prueba confirmatoria, que es la prueba de Westerblom, para evitar contagios, puesto que muchas embarazadas no saben que tienen VIH, llegan al hospital y todos nosotros, las licenciadas, el equipo de salud, incluso la señora que se encarga de la limpieza, está propensa a sufrir un pinchazo con la aguja, estar en contacto con los fluidos corporales de la paciente. Entonces, vamos a prevenir no solamente a nosotros, sino a todo nuestro personal. Esto ya sabemos, ¿no? Ha ido creciendo poco a poco a través, sobre todo, de la mayor movilidad de la población, ¿no? Por la globalización, donde hay más flujo turístico y migración hacia países desarrollados, donde ya se ha establecido que el VIH es muy frecuente. También está relacionado con el inicio temprano de relaciones sexuales, con penetración, puesto que hay adolescentes que no tienen el cuidado necesario de la utilización del preservativo. El cambio de pareja, o sea, la inestabilidad en cuanto a las parejas,
y las prácticas sexuales que no son determinadas dentro del punto de vista fisiológico, así como la prostitución, la bisexualidad y la promiscuidad. Estas también están relacionadas con la corta duración de las relaciones de las parejas. Un ejemplo, están 3 meses, cambian de pareja, entonces no tienen sexuales sin protección, con tanto en las distintas parejas que han estado. Mantener relaciones esporádicas sin protección, también abusos sexuales como las violaciones y ¿Quieres? el consumo de drogas y alcohol y la falta de información. Entonces, el Internet y los medios de comunicación, ¿no? Sobre todo el WhatsApp, el Twitter, el Instagram, son medios que favorecen en cierta forma la predisposición de tener encuentros sexuales esporádicos, incluso con personas que no conocemos a profundidad. Dentro de la prevención, la abstinencia es la mejor forma de evitar las infecciones de transmisión sexual, la fidelidad, si es que la persona tiene un compromiso serio, está casada, y que una recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que el acto sexual no sea un mero acto biológico, ¿no? Sino que tiene que implicar la responsabilidad. Y la prevención individual depende de cada uno por la utilización del preservativo. Entonces, el diagnóstico y el tratamiento está en la formación de los profesionales de ustedes, que ahí tiene que partir la utilización de métodos anticonceptivos y de métodos de barrera que nos protegen contra las infecciones de transmisión sexual para poder atender a nuestros pacientes. Y no nos olvidemos que estas infecciones de transmisión sexual muchas veces son asintomáticas, son oligosintomáticas y no realizamos el tratamiento a la pareja o el diagnóstico al varón, ¿no? Simplemente nos enfocamos en tratar y hacer el diagnóstico en la mujer. El seguimiento de contactos, ¿no? La detección de grupos de riesgo, como aquellas pacientes que se dedican a la prostitución, muchas veces no se realiza el tratamiento ni el seguimiento para ver el cumplimiento de ello. Y por supuesto la educación a la población. Entonces cada uno decide, ¿no? Si se cuida o se expone. También durante el último consenso, el número de parejas sexuales durante la vida debe ser de 7 a 8. Ya cuando tenemos más de 8, ya aumenta el factor de riesgo para, sobre todo, para contraer el virus de la inmunodeficiencia humana. También la homosexualidad es mucho más frecuente, sufrir estos procesos infecciosos, la bisexualidad y los tipos de actividad sexual, ¿no? Vaginal, oral, vaginal más oral, vaginal, oral más anal y cualquiera más anal, ¿no? Como podemos observar, esta vaginal oral es la que más propensa es a condicionar las infecciones de transmisión sexual. Bueno, si tienen alguna pregunta. Ya, atentos a la lista, por favor. Álvarez.